Muy buenos días. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿O cómo están? Bueno, sí están. Bien, un saludo a todos los que están, en transmisión y que llegarán o durante la semana querrán unirse para escuchar esta palabra esta mañana. Después de unos días de merecidas vacaciones, los que pudieron salir, bueno, los que no también. Ahora estamos listos para proyectarnos en todo el trabajo durante este año. Desafortunadamente suceden algunas situaciones difíciles. El jueves estuve acompañando a Diana, se llama así la hermana, esposa de un pastor, un chico que estuvo hace unos años aquí ayudándonos en la parte de misiones, Miguel, que hizo parte de la escuela misionera Café, y que en sus días de entrenamiento estuvieron viniendo los fines de semana con Uriel, con otros jóvenes, a hacer misiones casi durante un año y ayudando a la iglesia. Después fueron enviados como misioneros a Indonesia. Ya en la escuela de Café se había conocido con Diana, otra joven que estuvo en la escuela. Formaron un hogar. Luego de venir de Indonesia como misioneros, estuvieron ayudando a restaurar la iglesia de Quebrada Negra después de una avalancha que murió el pastor y la iglesia fue afectada. Y posteriormente esta pareja fue enviada a Flandes, y allí han estado ejerciendo el pastorado. 2 niñas el Señor les ha dado, ya una tiene 8 años y la menor tiene 3 años. Pero el jueves, después de haber luchado en los últimos meses con una enfermedad, el jueves desafortunadamente estábamos en el sepelio de Miguel. Lo recordamos bastante, estuvo siendo parte aquí del trabajo de la iglesia, y pues no fue como muy fácil acercarse a su esposa, abrazarla y pues decirle algo, tanto de parte mía como de parte de nosotros de la iglesia. Y pues sobre todo la gran pregunta con 2 niñas tan pequeñas, ¿qué puede hacer? ¿Qué va a hacer ella en adelante? Por supuesto que confiamos en el Señor, ¿sí? Y esperamos su misericordia. Y pues varias iglesias estaremos muy pendientes de ver cómo podemos ayudarle. De hecho, como iglesia y como personería, esta semana estaremos haciéndole llegar alguna ofrenda y demás. Pero de una manera muy drástica cambia el escenario de ella. Miguelito apenas había cumplido 40 años. Las 2 niñas, la última de 3 añitos, bastante jovencita. Y pues cómo cambia el panorama. Ahora, nosotros somos testigos de este joven, de Miguel. Él terminó su carrera precisamente, creo que tenía que ver mucho con la parte deportiva, y ejerció escalador y un gran atleta, pero luego dejó a un lado su parte profesional y se dedicó a la obra del Señor. Estaba haciendo parte de una escuela para pastores, enseñando, porque ya había llegado al nivel de ser maestro en la palabra, y un buen muchacho. Pero pues nos quedan interrogantes, ¿no? Porque personas de un nivel espiritual, digamos, si podemos decirlo así, y no tienen todo el tiempo para completar todo lo que deberían completar, ¿no? Con una familia que hace poco ha iniciado, la iglesia donde estaban pastoreando, pues ha venido en desarrollo, en crecimiento, y pues quedan interrogantes al respecto.
Y les cuento esto a manera de introducción porque lo que quiero compartir con ustedes inicia presentando un cambio drástico para una mujer que también tiene que quedar joven, viuda, y pues que ella misma se está preguntando y preguntándole a Eliseo si mi esposo era un hombre profeta y un hombre temeroso de Dios, ¿por qué la situación? Por favor, abren su Biblia conmigo en Segundo de Reyes, capítulo 4. Si no trajo su Biblia, tome prestada la que tiene su hermano ahí al lado. Y si ninguno de los dos tiene, si no, pues pídanle perdón. No. Ok. Si está en casa, le invito. Segunda de Reyes, capítulo 4. Y precisamente el capítulo abre citando, no el nombre, pero sí a una esposa. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. ¿Sí? Era una esposa de un ministro, de un profeta, y ese profeta era del grupo de los profetas de la escuela de profetas de Eliseo. Clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi esposo, mi marido, ha muerto. ¿Sí? Ha muerto. Y tú sabes, note eso, y tú sabes que tu siervo, es decir, el hombre, el profeta que murió, ¿cómo era? Temeroso de Jehová. Esa frase resume o da buen concepto de qué tipo de persona ha partido, y parece pues que bastante joven. Y dice la mujer: y ha venido el acreedor, una deuda que tienen, parece que bastante grande, con alguien, y el acreedor está obligándole a esta mujer viuda a pagar. Y dice: ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. 2 hijos míos por siervos. Tiene que estarse refiriendo a 2 varones, ¿sí? Y tiene que estarse refiriendo a 2 menores de edad. Porque dentro de las leyes, si alguien ya cumplía la mayor de edad, no podía, ya no era dueño de sus padres. Así que tenía que él de manera personal y voluntaria ofrecerse como esclavo si era que estaba buscando de pronto cierta seguridad, ¿sí? Porque cuando una persona carecía de recursos, es posible que se pusiera al lado de alguien que tenía recursos y se ofrecía como siervo, como esclavo para trabajar. En este caso no hay un ofrecimiento voluntario, sino que la mujer pierde a su esposo. No se sabe cuánto tiempo ha pasado, seguramente un par de meses o algo así, pero ahora por causa de una deuda está la amenaza de perder a sus 2 hijos varones. ¿Sí? Ahora, antes de seguir leyendo, en Israel la mujer soltera es propiedad de su padre y la mujer casada es propiedad de su esposo. Así que me alegro que usted, hermana, está en una cultura occidental. Solamente una hermana dijo amén. Sí. En el mensaje de Jesús está incluido cómo Él ha venido a traer libertad también a las mujeres por el tipo de cultura que vivían. Pero es para conocer un poquitico el contexto en el cual estamos leyendo y se encuentra esta mujer. Verso número 2. Seguimos, por favor, verso 2. Y Eliseo le respondió a la mujer que está preguntando, ¿qué voy a hacer? Eliseo le dice: ¿qué te haré yo? Una pregunta: ¿qué te haré? Yo no soy Dios, ¿qué puedo hacer? La cosa no está tan fácil. Pero él dice: declárame qué tienes en casa. Declárame qué tienes en casa. Qué interesante. Y ella le dijo: tu sierva, ¿qué tiene? Ninguna cosa tiene en casa. Para ella todo está ¿qué? Perdido. El panorama es crítico. Nada, no me quedó nada, solo deudas y ahora una gran amenaza. Y lo poquito que tengo lo voy a perder. Y termina el verso diciendo: sino una vasija de aceite.
algo mínimo, algo poquito. Pero para ella no es nada porque la incluye de ninguna cosa tengo. Verso 3, él le dijo, el profeta le dice, ve, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Y escucha la frase final del verso 3, vasijas vacías, no pocas. ¿Cuántas vasijas? O sea que deberían ser muchas. Vasijas vacías, no pocas. ¿Por qué tenían que ser prestadas? Porque ella no tenía. Ella no tenía. Estamos hablando de algo que sucedió más de 4,000 años antes. ¿Qué tipo de vasijas habrían en ese entonces? Oro inoxidable, no. Vidrio, tampoco. ¿Sí? Porcelana. ¿Qué tipo de vasijas? Cocidas. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia con respecto a nosotros? ¿Qué tipo de personas somos? ¿Sí somos vasijas? Sí. ¿Y qué somos? ¿Porcelana? ¿Oro? No, vasijas de barro. Ok, verso número 4. Entra luego, le dice el profeta a la mujer, estoy leyendo en 2 de Reyes capítulo 4, verso 4. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. ¿Qué debería echar en las vasijas? ¿Cuál aceite? El de la viuda. Sí, era el único que había, ¿no? El único que había era aceite. Echa de ese aceite en las vasijas y cuando una esté llena, ¿qué? Póngala aparte. Se fue la mujer, verso 5, cerró la puerta, encerrándose en su casa con sus hijos, y ellos le acercaban o les traían las vasijas, y ella, ¿qué hacía? Echaba el aceite. Cuando las vasijas, todas las que habían traído, estuvieron llenas, dijo, imagino que fue así con urgencia a uno de sus hijos, porque vio que algo raro, algo especial, algo extraordinario estaba sucediendo, y entonces ella con afán dice, tráiganme aún más vasijas. Esto se puso bueno. Está animada. Traigan más vasijas. Y un hijo de ellos dijo, no hay más vasijas. Esas fue todas las que pudimos conseguir. Verso número 6 termina con esta frase. Entonces cesó el aceite. ¿Entonces qué? Cesó el aceite. No dice que el aceite se acabó, sino que el aceite ¿qué? Cesó. Habían vasijas varias llenas, todas las que habían conseguido estaban llenas, pero la vasijita de ella, en la que ella tenía aceite, que había llenado al resto de vasijas, era como una llavecita abierta. Por supuesto que esto no es natural, esto es sobrenatural, es un milagro. Pero el milagro paró. ¿Por qué paró el milagro? Porque ya no habían más vasijas. Entonces, hasta ahí. Vino ella, verso 7, le contó al profeta, el cual le dijo, listo, dice, ve, vende el aceite, pague sus deudas, saque de la amenaza a sus hijos, y usted junto con sus hijos van a vivir con lo que les queda. ¿Era poquito o era mucho aceite que tenía? Si estaba asegurado el futuro de ellos, habían vasijas grandecitas que hace poquito estaban desocupadas, que estaban por ahí. Estar desocupado, vacío, significa sin propósito, y ahora contienen un gran valor. Es el futuro de una familia. El panorama que estaba la mujer cambia, y ahora en cuestión de un día, porque creo que todo ocurre en el transcurso de ¿qué? De un día. Lo que narra el verso 1 no es transcurso de un día. En un solo verso están narrados varios meses. Pero los últimos meses de aquella mujer
han sido meses que, como alguien dice, no quisiera que otros los vivieran. No se los recomendamos a nadie. Miremos el escenario. Número 1, el escenario crítico de esta mujer viuda. El escenario crítico de la mujer viuda. El verso 1 hace una narración muy resumida, pero nosotros que tenemos algo que se llama inteligencia, memoria, que podemos imaginar las cosas, entonces podemos completar con los datos históricos y con el contexto histórico que conocemos de la Biblia, como podemos completar el panorama. La mujer es mujer israelita, es esposa de un profeta. El profeta está en un proceso de capacitación al lado del profeta oficial de ese entonces. ¿Cuál es el profeta principal en ese entonces? Eliseo. Recuerden que Eliseo había sucedido ¿a quién? A Elías, ¿sí? Y que la sucesión había sido también bajo una situación milagrosa, de un carro de fuego viniendo y arrebatando a Elías, y Eliseo se apropió y recibió una doble bendición, porque él, bueno, esa narración está. Ya está en ejercicio Eliseo, ya Elías no está, Dios lo secuestró y bueno, no sabemos, todavía no ha aparecido, pero sí dice la Biblia que está pronto para volver a aparecer el profeta Elías. Usted sabía eso, ¿verdad? Si no sabía eso, lea la Biblia. Los testigos de Apocalipsis. Otro día hablamos de eso. Otro día hablamos de eso. ¿Estamos, hermanos? Dejemos a Elías quieto por allá, pero les aseguro, no está muerto. El cuerpo nunca fue hallado. Ok. Eliseo está en el ejercicio pastoral o profético, y ahora una mujer viuda está presentando una queja. Una queja. ¿Cuál es el panorama o el escenario crítico de la viuda? Ha muerto su esposo, ha quedado una gran deuda. Me atrevo a decir que es una pareja joven, porque todavía no es un profeta oficial, está en el proceso de entrenamiento. Los hijos son menores, porque pueden ser tomados por esclavos. Y pues es alguien que en el propósito de levantar ha tenido que meterse de pronto en algunas deudas, y lo sorprendió la muerte. No dice cómo fue, si repentina o no, pero el caso es que ya el hombre ha sido enterrado y ha quedado esa viuda. Apenas el jueves les dije, estaba participando del sepelio de Miguel, pero Diana, su esposa, con sus 2 niñas, por el momento sigue al frente de la iglesia en Flandes. No sé si oficialmente seguirá siendo la pastora, y hay muchas inquietudes y muchas preguntas que yo todavía no puedo responder. Como si alguno de ustedes o la misma Diana me preguntara, pastor, ¿por qué un hombre de Dios, sin completar toda su tarea, tiene que morir? Y como Elías contestó, ¿qué haré yo? Yo no tengo esa respuesta. Seguramente tienen que pasar, escuche esto que voy a decir, seguramente van a tener que pasar algunos días, algunos meses o aún algunos años. Miraremos hacia atrás, veremos la situación y vamos a decir, ya comenzamos a entender. ¿Sabe de qué estoy hablando? Que hay momentos críticos que nosotros vivimos, pero que en el momento en que los vivimos tenemos preguntas, pero no tenemos ¿qué? Respuestas. Jesús le dijo a los discípulos, esto que está sucediendo, esto que están escuchando, hoy ustedes no lo pueden entender, pero luego lo van a ¿qué? A entender. Y hay algo que está sucediendo con una viuda hoy, y hay algo que sucedió con una viuda hace unos años atrás. Su historia, escuche, su historia fue consignada en la Biblia, la palabra del Señor, para que nosotros aprendiéramos algo acerca de ello. ¿Estamos, hermanos? ¿Sí? Tal vez la historia de Diana, de Miguel, va a ser recordada y va a ser tomada como ilustración, pero seguramente ya no involucrada dentro del texto sagrado. Sin embargo, esta mujer que ni siquiera se sabe su nombre. Hoy sabemos el nombre del pastor que murió, Miguel, y de la esposa que quedó, y si averiguamos de las niñas, pero aquí no, una mujer
Ese es el escenario de ella. Tiene deudas, no tiene esposo, está por perder sus 2 hijos. ¿Sí? Está por perder sus 2 hijos. Sus 2 hijos representan para ella el futuro de ella. ¿Sí? Así que el panorama es muy incierto. Y se le agrava, yo creo que es lo que más podría pesar emocionalmente. Se le agrava que ella tiene una gran pregunta que ni siquiera el profeta Eliseo pueda responder. Un hombre temeroso de Dios como era mi esposo, tú sabes que lo era, pero ya no está con nosotros, está muerto. ¿Sí? Yo no sé cuál sea el panorama actual, pero este panorama se parece al panorama de algunas personas que después de un tiempo como el que hemos vivido mundialmente de pandemia, que tuvieron que perder cosas, que ya no hay ese trabajo que tenía, que ya no hay esos recursos que tenía, que tiene ciertas amenazas por las deudas, que todo lo que tiene es eso, problemas, y entonces todo lo que ve hacia el futuro es crítico. ¿Estamos, hermanos? Esta mujer está viviendo una transición. ¿Qué está viviendo? ¿Qué es una transición? Es un periodo donde hay cosas que se acaban y hay otras que empiezan. Pero parece que las que están empezando no son tan buenas como las que están terminando. ¿Sí? El panorama de ella es un panorama crítico, bien difícil, bien difícil. Esta mujer de alguna manera representa hoy en día la iglesia. La iglesia ha vivido un tiempo no fácil. Las familias, los creyentes, no tenemos a todos los pastores que teníamos antes, no todos los creyentes que había antes de pandemia están, y ha habido mucha pérdida y hay acumulación de problemas. Tenemos un nuevo año, tenemos un nuevo gobierno, tenemos unas nuevas amenazas. Todo lo que escuchamos de noticias no es un buen panorama, es un panorama que se pone más difícil. Va a ser más difícil, escuchen, se nos dice que va a ser más difícil que nuestros hijos o los hijos que no han estudiado en la universidad puedan entrar porque los precios están en otro. ¿Sabe que la noticia ayer creo que fue? Los implementos de colegio, como son los cuadernos, la comparación del año pasado a hoy, el valor 70% más. Es decir, que si una lista de útiles el año pasado le valía a alguien 500,000 pesos, tiene que pagar ahora, ¿cuánto? Ustedes son contadores, por favor, ayúdenos. 850,000. Eso es y el panorama es difícil. ¿Sí? Y una carrera en la universidad, y se pone complicado. Se pone complicado el asunto. Y si tenía para movilizarse entre semana su carrito, aunque no sea último, pero tiene que ahora guardarlo la mitad de tiempo porque ya no hay otras opciones. Bueno, el panorama es difícil. Tenemos una situación crítica. Y se agrava, preguntas a Dios que todavía no hay respuestas. ¿Escuchó lo que acaba de decir? Eso como que, pero ¿por qué busco de Dios? Estamos orando, ¿y por qué suceden estas cosas? Seguramente alguien en la congregación puede estar en un panorama crítico, difícil, que no entiende por qué ha sucedido lo que está sucediendo, por qué ha perdido en el último mes o en el último año, en los últimos meses, lo que ha estado perdiendo y por qué las amenazas y no hay nada claro. No hay nada claro para esta viuda y hay un panorama un poco difícil. Pero en medio de ese panorama difícil hay alguien allí que en el nombre del Señor quiere traer una respuesta. Y el profeta, aunque dice que tengo yo que ver con eso, sin embargo hay algo que trata de hacer por aquella mujer. ¿Sabe qué le dice a la viuda? Le dice, declárame lo que hay en casa. ¿Qué le está pidiendo el profeta a esa mujer? A ver, haga un rápido inventario. ¿Con qué cuenta en su casa? Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿con qué cuenta para este año? Y hay varios que están haciendo la misma cara de la viuda. No.
Nada. La mujer que respondió, ninguna cosa tengo, sino. Ahora, ¿ese poquito de aceite para ella era valioso? Parece que no, porque lo ha incluido dentro de ninguna cosa tengo. No, tengo es unas deudas. ¿Cómo le llamamos a las deudas ahora, hoy? Tengo unas serpientes, tengo una anaconda, tengo unos problemas serios. Tengo unos problemas serios. Pero escuche esto. Présteme atención a esto, por favor. Lo que Dios está tratando de hacer a través del profeta es que ella pueda revisar si realmente lo ha perdido todo, o si de pronto todavía hay en su casa algo de lo cual puede echar mano. ¿Sí? Una de las cosas, escuche, una de las cosas importantes para que el panorama crítico cambie es que nosotros cambiemos en nuestra manera de hablar. ¿Escucha lo que acabo de decir? Normalmente, y sobre todo cuando hay problemas y cuando han pasado cosas, nuestra manera de hablar se concentra en lo negativo. Declárame que tienes en casa es una manera en que el Señor y el profeta está buscando que ella hable no solo de lo malo, sino que mencione si tiene en su recurso hay algo bueno. Y yo le preguntaría esta mañana, ¿qué hay? ¿Qué cosas buenas Dios te ha dado? Declárame. ¿O solamente tienes quejas, problemas, deudas que mencionar? Nosotros en la cultura occidental tenemos la costumbre de saludarnos preguntando, ¿cómo está, hermano? Aunque no nos interesa pronto la respuesta, sino pasar de largo, como que ya se volvió, fue un modismo en la cultura. A veces sí estamos preocupados o interesados en saber cómo está la otra persona, ¿sí? Pero llegamos a veces hasta ahí. Pero es una manera, la pregunta es una manera de mirar, ¿cuento con algún recurso? ¿Hay algo bueno? ¿Todavía Dios me ha dado a mí alguna salida? No todo el panorama está malo. Revise si hay algo en casa en lo cual pueda contar. La mujer tenía que cambiar su manera de hablar, ¿sí? Y nosotros necesitamos aprender. Estamos saliendo de una transición crítica. Han pasado cosas no muy buenas. Hay muchas amenazas hacia el futuro, pero en medio de ese panorama necesitamos aprender a hablar de una manera ¿qué? Diferente, positiva, nueva. Hermanos, como Misión Cruzada Cristiana, se ha desafiado o se ha impulsado para que este sea el año de vivir en el Espíritu. Esa frase o esa indicación va a empezar porque nosotros cambiemos nuestro lenguaje. No todo está perdido. Sí hay soluciones, sí hay respuestas, sí hay muy cerca de nosotros algo que Dios nos ha dado por dónde irnos. Pero cuando la crisis viene y se agranda, parece que no hay salida. Ninguna cosa tengo, solamente un poquito de aceite. Pero hermanos, la buena noticia es que todavía hay aceite en casa. Todos están tristes con lo de la viuda. Hermanos, la buena noticia es que todavía hay aceite en casa. Quiero esta mañana ser portador de una muy buena noticia, hermanos. Aunque alguien ha muerto, aunque hay deudas, aunque hay amenazas, en casa hay aceite. ¿Sabe qué significa que haya aceite? Que hay solución a la crisis. ¿Sabe qué significa que hay aceite? Significa que hay futuro. ¿Sabe qué significa que hay aceite? Que hay respuesta, que hay salida, que no todo está perdido, que hay solución de parte de Dios para nosotros.
Aceite en la Biblia es presencia de Dios en nuestras casas. Aceite en la Biblia es unción. Aceite en la Biblia es el mismo Espíritu Santo queriendo hacer cosas. Y aunque a nosotros nos parezca que es mínimo, o como la viuda desestime, minorice que el aceite sea algo importante, pero el hecho de que haya aceite en la casa todavía hay solución. Si has perdido salud, si tienes deudas, si tienes problemas, si el panorama tuyo está difícil, pero aún te queda algo de aceite, bueno, esa es la buena noticia. Hay aceite en tu casa. Declárame qué hay en casa, qué tienes en casa. Cambia tu lenguaje, no digas ninguna cosa tengo. Deja de llamar a la enfermedad y a los problemas. Deja de profetizar el mal sobre tu casa. Cambia tu manera de hablar y habla conforme a las palabras de Dios. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Usted y yo tenemos que aprender un lenguaje nuevo, el lenguaje del reino que está plasmado en la Escritura. Usted y yo tenemos que llamar las cosas que no son como si fueran. Usted y yo tenemos que dejar a un lado la enfermedad y hablar de manera diferente. Usted y yo tenemos que cambiar y hablar como el Señor quiere que nosotros hablemos. ¿Qué hay en casa? ¿Qué hay en su casa? ¿Hay aceite? No, hermano, estoy lleno de... Hay que cambiar nuestra manera de hablar. ¿Qué es tener aceite? Es tener la presencia del Espíritu Santo. Miren esto, el verso 5 del capítulo 4 donde estamos estudiando dice: se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían ¿qué? Las vasijas, y ella echaba del aceite. Ella echaba del aceite. Si hay aceite, ¿qué se necesitan? Vasijas. Otra vez, si hay aceite, ¿qué se necesitan? Vasijas. ¿Cuántas vasijas se requieren si hay aceite? No pocas. Eso significa muchas vasijas. ¿Por qué vasijas prestadas? Porque ella no tenía, ¿verdad? ¿Sí? Cuando a usted le piden prestado algo, ¿usted presta lo que tiene ocupado o lo que no tiene ocupado? ¿Sí? Usted puede prestar lo que no está usando, lo que en ese momento no está necesitando, y entonces, porque si hay algo que tenga ya en uso, así que la figura de estar vacío, una vasija vacía, es la figura de no tener ocupación, no tener propósito, no tener misión. ¿Sí? Pero hay vasijas que fueron llenas. ¿Cuál es la diferencia entre una vasija desocupada a una vasija llena? Una vasija llena representa una vasija en función, con propósito, que asegura mire, las vasijas llenas en este pasaje aseguran futuro. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Las vasijas llenas en este pasaje aseguran ¿qué? Futuro. Iba a ser el medio por el cual la mujer iba a tener provisión. Si hay algo que a nosotros nos encante, es tener un panorama donde el futuro nuestro y el futuro de nuestros hijos está ¿qué? Asegurado. Vendan y vivan de ello. No tengan problema, temor de que van a fallar en el futuro. Son vasijas que están llenas. Si hay aceite, se necesitan vasijas. Esas vasijas tienen que ser vasijas que se presten. ¿Qué es una vasija que se presta? Es una vasija que está disponible, que sabe que está vacía, pero que está ¿qué? Disponible. El término prestarse también es un término que se aplica a personas. ¿Ha escuchado el término? No, esta persona no se presta ni siquiera para saludar. Es decir, que ¿qué? ¿Es qué? Vacía, apática, hostil, ¿sí? Nosotros éramos vasijas de ese tipo, vacías, sin propósito. Miren, hermanos, cuando una vasija queda mucho tiempo
desocupada, vacía, ¿qué le sucede a esa vasija? Y más si es de barro. Tal vez no se rompe, pero sí tiene un proceso de añejarse, ¿sí? De adquirir moho, porque el barro absorbe la humedad, y la humedad del ambiente contiene ciertos suciedades, digamos, ¿sí? Y entonces usted descubre algo que hace mucho tiempo ahí está en una repisa y ve, uy, esto está lleno de polvo, y de pronto tiene unos punticos de color como blanquito o verde. ¿Qué nombre es eso? Hongos, ¿sí? A eso le sucede a las vasijas que se queden allí. Ahora, si las vasijas representan para el día de hoy a los creyentes que hacen parte de la iglesia, pues no es correcto que una vasija esté vacía, esté llena de suciedad, Los hijos fueron y trajeron vasijas, algunas grandes, algunas pequeñas, hasta donde pudieron traer. Pero es interesante que el texto diga que el aceite cesó, ¿cuándo? Cuando no hubo ¿qué? Más vasijas. ¿Cuál es la clave entonces? ¿Cuál es la clave? Tener más vasijas. ¿De qué tipo de vasijas? Vacías. Pero vasijas que ¿qué? Que se presten. Y que se presten significa que son dispuestas. Porque desafortunadamente no todas las vasijas que hay en la iglesia se prestan. No todos quieren prestarse. No todos están disponibles. Ahora, aquí hay un término interesante en el texto que estamos estudiando. Dice que por la indicación del profeta, escuche, dice que la mujer ¿qué tenía que hacer dentro de su casa? Primero que todo tenía que ¿qué? Encerrarse. A ver, quedémonos un momentito ahí. ¿Qué significa encerrarse? ¿Qué significaba para ella encerrarse? ¿Qué significa espiritualmente hoy para nosotros encerrarse? ¿Y por qué la necesidad de encerrarse? ¿Por asegurar de que no viniera el acreedor? Vino el que está cobrando. Enciérrese, diga que no estoy. No, eso parece que no es por ahí. Encerrarse. Pero ¿qué propósito tenía encerrarse? ¿Qué iba a pasar mientras el encierro? ¿Qué iba a pasar durante el encierro de la mujer con sus hijos? Las vasijas iban ¿a qué? A llenarse de aceite. ¿De cuál aceite? Del que ella tenía. El profeta no le regaló, mire, aquí tengo un poquito de aceite, no. Le preguntó, ¿qué es lo que usted tiene en casa? No, yo no tengo nada. Bueno, tengo un poquito de aceite allá. Bueno, busque vasijas, enciérrese y llene esas vasijas. Cada vez que una esté llena, ¿qué debe hacer con esa que está llena? Póngala ¿qué? Aparte. Si usted y yo estudiamos el término apartar en la Biblia significa elección, significa llamamiento, significa propósito. La Biblia dice que nosotros fuimos apartados del pecado para ser siervos de Dios. Note eso, el término. Aparte la vasija llena y ponga rápido la otra que está vacía. Eso fue la indicación. Ella se encerró. ¿Qué dijo Jesús a los discípulos que le seguían? ¿De qué manera debían ellos buscar a Dios? Cuando tú pues ores, ¿qué le dice? Éntrate en tu cuarto y ¿qué debe hacer con la puerta? Ciérrala. ¿Notan esa comparación? Esa similitud. Jesús enseñó, cuando ustedes busquen al Señor, háganlo de manera personal, individual, pero enciérrense en un lugar que Él llamó ¿cómo? ¿Qué nombre le dio a ese lugar? El secreto.
Enciérrense en el secreto, porque al papá Dios le gusta ¿qué? El secreto. Él está ahí en el secreto. Y cuando los atiendan en el secreto, una vez salgan otra vez, entonces van a salir diferentes. Van a salir, ¿qué dijo Jesús? ¿Que salían qué? ¿Y cuál es la diferencia? Y mi Padre que ve en lo secreto, ¿los qué? Recompensará. Cuando yo me encierro, cuando yo busco a Dios, cuando yo me lleno de aceite, entonces salgo con recompensa. El panorama de la mujer comienza el capítulo 4, verso 1, con un panorama crítico de muerte, de dificultad, de deudas. Pero cuando termina el capítulo 7, el verso 7, perdón, del capítulo 4, el panorama ha cambiado de manera completa. Ella tiene dinero, ella tiene provisión de más aceite, ella no pierde sus hijos, ella tiene futuro, ella tiene cómo vivir. Es más, ni siquiera la respuesta está, usted le tocó buscarse otro marido. No. Ni siquiera eso. Tal vez en el propósito Dios obre y demás y tenga nuevo hogar, pero no va a depender de eso, porque el panorama ha cambiado de manera completa. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Qué significa todo eso en el ambiente espiritual? Porque aquí hay indicaciones muy precisas. Número 1 es de qué manera tú hablas. ¿Qué es lo que tienes en casa? ¿Con qué cuentas? ¿Qué es la clave en el pasaje? Todo lo que hace el cambio en el pasaje es el término ¿qué? El aceite. Todo lo que cambia aquí es el aceite. Y el aceite en la escritura tiene ¿qué? Un significado. Así que la clave hoy, cualquier época de la vida, en cada crisis, en cada transición que vivimos, es definitivamente la presencia del Espíritu Santo. Perder definitivamente la presencia del Espíritu Santo entonces es perderlo todo. Por más que tuviéramos recursos, por más que tuviéramos ahorros, por más que tuviéramos ciertos conocimientos, si definitivamente usted y yo como creyentes perdemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, definitivamente lo perdemos todo. Mire, escuche esto. Si usted lee los mensajes en Apocalipsis a las iglesias, hay 2 tipos de iglesias. En las 7 que se aparecen de la iglesia de Asia Menor, hay 7 en total mensajes, pero hay 2 en particular. Una de ellas decía, no, yo lo tengo todo, yo no necesito nada, yo tengo buenos recursos, contamos con buenas cosas. Y el mensaje para esa iglesia es que el Señor les dice, pero ustedes son pobres, son miserables, son unos desgraciados. Creen tenerlo todo y no tienen realmente nada. Yo estoy a la puerta de ustedes a ver si alguno me deja entrar. ¿Qué es lo que esa iglesia no tiene? Perdió la presencia de Dios. Y aunque tenga muchos recursos, y aunque sea una catedral de cristal, y aunque tenga carros y todos llegan los hermanos en carro cada domingo, pero perdieron la presencia del Señor y lo que son es unos miserables, dice en Apocalipsis. Pero hay otra iglesia que dice, no, nosotros somos pobres, nosotros no tenemos recursos, somos poquitos, estamos en un lugar de la ciudad muy necesitado y el Señor les cambia el mensaje, le dice, ustedes tienen una gran riqueza espiritual porque han sido fieles a Dios, porque el mejor recurso que ustedes tienen es tener una relación con Dios. ¿Estamos, hermanos? Y ahora que estamos hablando de un panorama crítico de cierta pobreza que cambia, lo que hizo el cambio fue el aceite. El aceite. ¿Estamos, hermanos? Y estamos decidiendo, escuchen, estamos decidiendo para este año que nosotros vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Pero hay algo importante que tiene que suceder hoy, y es que haya vasijas que se presten. ¿Cuál es la clave? Que haya vasijas que se presten. Mientras haya aceite se necesitan vasijas, pero las vasijas deben prestarse. Y es el término clave aquí para decir las vasijas deben disponerse para ser llenas. Si no hay más vasijas, el aceite va a cesar. Ahora, ¿quiénes salieron a buscar esas vasijas? Los hijos de la mujer.
Si la mujer en este pasaje representa a la iglesia, ¿quiénes son hoy los hijos de la mujer? ¿Qué tarea tenemos entonces nosotros? Traer vasijas. Pero pastor, es que esta vasija que yo quiero traer está sucia, está rota, está descompuesta, todavía está tomando, todavía fuma, todavía practica estas cosas. Mire, eso no es problema suyo. Traiga la vasija como esté, que Dios hace lo que usted y yo no podemos hacer. Es más, escúcheme esto, es más, cuando nosotros fuimos traídos como vasijas, realmente no veníamos como estamos ahora. Veníamos casi igual o peor que llegó el hijo de la parábola del hijo pródigo. ¿Oliendo a qué? A lavaza, a marrano y más. Ese es el panorama. Pero Dios cambió y somos vasijas, aunque seguimos siendo barro, pero tenemos aceite. Escucha, hermano, ¿sí? Y el aceite que tenemos es posible que se multiplique para otras vasijas. ¿Estamos? Usted y yo tenemos la tarea de traer vasijas para ser llenas. No importa en la condición que estén, Dios hace su obra. Si tu nivel de aceite ha menguado, si tú te has vuelto una vasija rota y has perdido de la presencia del Señor, hoy es el momento de que te prestes, te encierres y dejes que la iglesia, que la casa te llene otra vez. Porque la buena noticia es que todavía hay aceite en casa. ¿Todavía hay qué? Aceite en casa. Y si hay aceite en casa, significa que hay futuro, que hay propósito, que podemos salir de la crisis, que pronto terminarán los días de esa transición, de esa dificultad, de todos esos problemas que se han acumulado, de esos deudores, y vienen días. Escuche, ¿qué tipo de días vienen? Vienen días donde vamos a pagar a los acreedores. Número 2, vienen días donde vamos a recuperar hijos que estaban en amenaza. Número 3, vienen días donde no nos mirarán así como los que debemos, sino como los que tenemos. Vienen días para prestar, no para pedir prestado. Vienen días para ser vistos no como viudos o como viudas, sino como gente con propósito. Vienen días mejores. El panorama Dios quiere cambiarlo. ¿Cuál es la clave de todo? El aceite. Si tú te aseguras de estar encerrado, de buscar espacios, de estar con Dios, de buscar, de llenarte nuevamente, entonces las cosas van a cambiar. ¿Estamos, hermanos? ¿Qué necesitamos? Encerrarnos, buscar a Dios. El próximo fin de semana hay algunas vasijas que se prestaron, están listos para ir a un campamento. No vamos a ir, es que escogimos una finca con piscina porque no vamos a pasear, no vamos a descansar, vamos a encerrarnos para ser llenos. Porque la llenura, escúcheme esto, la llenura que logremos conseguir es el futuro para la iglesia, es la solución a la crisis, es el cambio que estamos necesitando. Y si no hay vasijas que estén dispuestas para ser llenas, el aceite va a ¿qué? A cesar. Aquí hay principios importantes. Algunos ya se esforzaron en cuanto a tiempo, en cuanto a trabajo, en cuanto a economía, pagaron su campamento. No será el único espacio, no estoy diciendo que el que no vaya al campamento entonces ya, no, hay otros espacios. La próxima semana vamos a tener y vamos a seguir teniendo otras jornadas donde haremos esa figura. Cuando venimos al templo los domingos, no estamos afuera evangelizando, estamos aquí. ¿Y cómo estamos? Encerrados. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Llenarnos de qué? De aceite. Porque hay que volver y salir, buscar vasijas y cumplir el propósito de Dios. ¿Estamos, hermanos? Cumplir el propósito de Dios. Dios quiere cambiar tu panorama y tu crisis. Dios quiere cambiar tus días de dificultad. Dios quiere cambiar tus días de luto. Dios quiere traer soluciones a aquellas cosas que no han tenido respuesta.
Dios quiere darte respuestas que han estado allí, detenidas. Pero la clave está en que consigamos aceite. Pregunto esta mañana, ¿hay vasijas que se presten hoy? Pregunto esta mañana, ¿hay vasijas